una esperanza. Oye Israel, nuestro Dios Jehová, una vez, y su nombre es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Siéntense, hermanos, siéntense. Jesucristo, la palabra hecha carne. Juan 1:1. Interesante cómo rompe el evangelio o cómo lo introduce el apóstol Juan. Son 4 los que escriben el evangelio de Jesucristo. No hay 4 evangelios. Pablo dijo: no hay otro evangelio, y si alguien trae otro, sea anatema. Aun si un ángel del cielo, y no importa si se llama Moroni, si un ángel del cielo viene con otro evangelio aparte del cual habéis recibido, le puede decir a ese ángel: desciende de donde ascendiste, porque es anatema. Solo hay un evangelio. Y cuando Mateo escribe su evangelio, el primer capítulo de Mateo, les está probando a los judíos que Jesucristo es judío. Por eso ve usted la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo. Y el tono, el enfoque, el sabor que tiene el evangelio según Mateo es uno de que Jesucristo es el rey de los judíos. Y las parábolas y el 25, el 24 de Mateo, todo eso habla a los judíos. Mientras que Marcos, cuando él presenta a Jesucristo, si ustedes leen el evangelio según San Marcos, Marcos lo presenta como un hombre valiente. Siempre que lo ven está echando fuera demonios, está increpando el viento, mar enmudece y viento calla. Y donde quiera que vemos a Jesucristo en el evangelio según Marcos, vemos a un hombre valiente, como que dirige su evangelio a los romanos, que eran personas valientes, soldados valientes. Y decía él: ustedes tienen centuriones, ustedes tienen soldados y generales valientes, pues yo les presento a uno que es más valiente que todos ustedes, es Jesucristo. Lucas dirige su evangelio más a los intelectos, a los griegos. Lucas no anduvo con Jesús, sino que indagó. Él la historia escarbó, hizo algún estudio y habla de Jesucristo y lo presenta como el hombre sabio. Si para los judíos que se huelgan tanto en su raza y en su nacionalidad, yo les presento que Jesús es judío, y al romano que es valiente le presento que Jesús es valiente, y a los griegos que se creen muy tan y muy sabios, les presento a Jesucristo, la sabiduría de Dios. Y les presenta a Jesús. Si usted lee el evangelio según Lucas, es un Cristo sabio, hablando palabras de sabiduría. Pero cuando Juan abre su libro y se escribe según San Juan, los primeros 3 se llaman sinópticos. Los evangelios sinópticos, iguales, casi paralelos. Pero el de Juan no le habla ni a los romanos solamente, ni a los griegos solamente, ni a los judíos solamente, sino que le habla a un grupo compuesto de muchos pueblos y muchas razas. Le habla a la iglesia, y empieza su libro con doctrina, y doctrina de la unicidad de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que van a tener que usar sus Biblias ahora. Ay, Señor, qué tiempos tan peligrosos vivimos en que tenemos que usar la Biblia en la iglesia. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vez pasada hablamos de Dios, de algunos nombres de Dios. Y ahora viene Jesucristo, que es Dios hecho carne. Permítanme presentar a ustedes así sencillamente algunos destellos que salen desde el Antiguo Testamento. Algunas profecías que nos comienzan a decir que un día iba a venir alguien a esta tierra.
La primera que encontramos es en Génesis capítulo 3, 14 y 15, cuando Dios está sentenciando al hombre por haber pecado y a la mujer también, y luego llega a la serpiente y le da una sentencia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, pleito, enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. O sea, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, no la mujer, sino la simiente de ella. Y es interesante porque la mujer ni tiene simiente. Tiene que haber un milagro aquí. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Traducción, ¿qué dijo, pastor? Que el Dios le dijo al diablo: mira, un día va a venir alguien nacido de mujer y tú le vas a herir en el calcañal, pero esa persona, esa simiente te va a herir en la cabeza. Le dijo Dios al diablo: alguien va a venir un día, alguien va a venir y te va a aplastar la cabeza con el talón, con el calcañal. Nosotros sabemos que Cristo hizo eso en la cruz del Calvario, cuando dijo: consumado es. Hermanos, allí le dijo al diablo: yo soy el que vivo, el que fui muerto y ahora vivo, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y Cristo fue y le arrebató las llaves y le dio en la cabeza. Por eso nosotros tenemos victoria ahora. Eso quiere decir que vendría un heridor, uno que iba a herir. Y eso queda en la palabra del Señor. No solo vendría un heridor, sino que vendría un cordero. Abraham así es como lo vio en Génesis 22. Y respondió Abraham a su hijo Isaac. Cuando Isaac le dice: padre, aquí tengo la leña, aquí tengo el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y responde Abraham y le dice: Dios se proveerá de cordero. No le dijo Dios nos proveerá, ni Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Gloria a Dios. Y así, en forma profética, estos hombres no sabían del lleno de que hablaban. No tenían ellos conocimiento, solamente hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Y le dijo, al contestar la pregunta, cuando le dijo el hijo Isaac: ¿dónde está el cordero? Tengo leña y tengo fuego. Y Abraham, sin saber, aunque andaba en la tierra de Moria, en el mismo lugar donde iban a crucificar a Cristo muchos años después: Dios se proveerá de cordero, hijo, Dios se proveerá. Un día Juan el Bautista, predicando en el río, le contesta a Abraham y a nosotros cuando viene Jesús bajando donde está Juan predicando, y Juan interrumpe su sermón y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Vendría también